En las carreteras de México, los traileros dicen que uno nunca viaja realmente solo. Entre el rugido del motor y el siseo de los frenos de aire, se esconden ecos de quienes no llegaron a su destino. No es solo el miedo a los vivos o a la inseguridad. Es ese escalofrío que te recorre la nuca cuando el termómetro marca 5 grados en la Rumorosa o en el tramo de Matehuala, y sientes que alguien, desde el asiento del copiloto, te está observando. Esta es la historia del mudo y el viaje que lo convenció de que hay rutas que es mejor no terminar. Crescencio, a quien todos en el gremio conocían como el mudo por su parquedad, manejaba un Kenworth de 680 rojo fuego. Era un veterano de la vieja escuela. Para él, las historias de aparecidos eran cuentos de chamacos para justificar que se habían quedado dormidos al volante. Era mediados de noviembre. Traía un doble remolque cargado de autopartes desde Querétaro con destino a Nuevo Laredo. La presión era mucha. El cliente exigía la entrega a primera hora y el sueño empezaba a cobrar factura. Eran cerca de las 2:30 de la mañana cuando decidió orillarse en una pequeña cachimba, un restaurante de carretera, cerca de Luis H., en San Luis Potosí. El lugar estaba extrañamente vacío. Solo había un tráiler viejo, un Peterbilt de los años 80, oxidado y sin logotipos, estacionado en la penumbra. Crescencio bajó, estiró las piernas y entró al local. El aire olía a aceite quemado y café recalentado. La mesera, una mujer de ojos hundidos que no parecía querer estar ahí, le sirvió un café negro con piquete de canela. «Está pesada la noche, ¿verdad, jefe?», dijo Crescencio, tratando de romper el hielo. La mujer lo miró fijamente y, sin responder, señaló hacia la carretera. «Si ve al del Peterbilt negro en el retrovisor, no le cambie las luces. Déjelo pasar. Él siempre tiene más prisa que los vivos», susurró ella antes de retirarse a la cocina. Crescencio soltó una carcajada seca, pagó y regresó a su unidad. «Gente loca de carretera», pensó. Al retomar la carretera 57, el tramo hacia Saltillo se volvió una boca de lobo. La niebla empezó a bajar, espesa como una sábana húmeda. De pronto, por el radio de banda civil, empezó a filtrarse una estática chirriante. «Ayuda, no frenan, los tanques están vacíos». Una voz distorsionada y agónica salía por la frecuencia 19. Crescencio ajustó la perilla. «Aquí el mudo. ¿Quién anda en la 19? Se oye mal, compañero». Nadie respondió con palabras, pero un estruendo metálico, como si dos fierros gigantes chocaran, retumbó en el radio. En ese preciso instante, unas luces amarillentas y mortecinas aparecieron en su espejo retrovisor. Era el Peterbilt oxidado. Lo extraño era que, a pesar de que Crescencio iba a 90 kilómetros por hora, el otro camión se acercaba con una velocidad imposible, pero sin hacer ruido. No se escuchaba el rugido de motor, solo un silbido frío que cortaba el viento. Crescencio sintió un cambio en la cabina. El aroma aromatizante de pino fue reemplazado por un olor penetrante a tierra mojada y flores veladas. El sensor de proximidad de su camión empezó a pitar desesperadamente, marcando un obstáculo en el lado derecho. Pero ahí no había nada, o eso creía él. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Crescencio giró la cabeza hacia el asiento del copiloto. Ahí, sentado rígidamente, había un hombre con un overol de mezclilla desgarrado. Su rostro estaba en sombras, pero sus manos, blancas y cenicientas, apretaban un rosario de madera. Lo más aterrador era que el hombre estaba empapado, como si acabara de salir de un río, y el agua que escurría de su ropa no mojaba el asiento, sino que desaparecía antes de tocar la tela. «Sigue derecho, mudo», dijo la aparición con una voz que no venía de su boca, sino que resonaba dentro del cráneo de Crescencio. «No frenes en la curva del 57. Ahí me están esperando a mí. Pero si frenas, te llevan a ti». Crescencio, paralizado por el terror, apretó el volante hasta que los nudillos le quedaron blancos. Quiso rezar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El Peterbilt negro ahora estaba a centímetros de su defensa trasera, empujándolo literalmente, obligándolo a aumentar la velocidad. El velocímetro marcaba 110, 120, 130 kilómetros por hora. El doble remolque empezó a colear peligrosamente. Al llegar al kilómetro 57, vio lo que parecía ser un accidente. Luces de patrulla, una ambulancia y lo que parecía ser una familia pidiendo auxilio en medio de la carretera. Su instinto de conductor le gritó que frenara, que ayudara. Pero la mano fría del pasajero se posó sobre su brazo.
El contacto fue como hielo puro que le quemó la piel. «No frenes», gritó el espectro. Crescencio cerró los ojos y aceleró. Esperó el impacto, el sonido de los cuerpos, el metal crujiendo, pero no hubo nada. Atravesó las luces y las figuras como si fueran humo. Al abrir los ojos y mirar por el retrovisor, la carretera estaba desierta. No había patrullas, no había Peterbilt negro, no había niebla. El asiento de copiloto estaba vacío. Crescencio llegó a la zona de descanso de Saltillo al amanecer. Tenía el rostro pálido y las manos le temblaban tanto que no podía sostener la pluma para firmar su bitácora. Al bajar de la unidad, caminó hacia el lado del copiloto. En el estribo de la puerta, había una pequeña mancha de barro fresco, enganchado en la manija, un rosario de madera viejo, idéntico al que sostenía el aparecido. Meses después, Crescencio dejó el oficio. Hoy vive en un pequeño pueblo de Querétaro, lejos de las carreteras. Pero dice que, a veces, cuando el viento sopla fuerte por las noches, todavía escucha por la radio de su casa una estática que forma palabras claras. Dicen los que aún recorren la 57 que, si pasas por el kilómetro 57 a las 3 de la mañana, puedes ver a un hombre buscando su rosario. Pero ten cuidado, porque si decides detenerte a devolvérselo, él te pedirá que lo lleves un poquito más adelante. Y ese viaje, compañero, ese viaje ya no tiene retorno. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que no vas solo en la cabina? Ten cuidado con quien subes en la próxima parada, porque el asfalto nunca olvida a sus muertos. Pregúntale a cualquier trailero viejo por las cumbres y verás cómo se le ensombrece la mirada. Dicen que en ese tramo de la autopista, el tiempo no corre igual. La geografía de Maltrata no solo es peligrosa por sus curvas cerradas y sus rampas de frenado, sino porque es un embudo de energías. Muchos conductores juran que, cuando la niebla baja de golpe, la carretera que ves frente a ti no es la carretera real, sino una trampa tendida por los que se quedaron atrapados en el barranco hace décadas. Esta es la historia del lobo y la noche en que escoltó a un fantasma. Rodolfo, apodado el Lobo, llevaba 20 años moviendo carga pesada. No le temía a los asaltos ni a las fallas mecánicas. Su mayor orgullo era su búfalo, un International 9400 y que mantenía impecable. Una noche de octubre, bajaba de Puebla hacia Veracruz cargando toneladas de acero. El clima era infame, una lluvia menuda que hacía el asfalto baboso y una niebla que no dejaba ver más allá de 5 metros. Mientras usaba el freno de motor para controlar el peso en el descenso, su radio de banda civil empezó a captar una señal muy clara, algo raro en esa zona de interferencias. Compañero del Internacional Rojo, ¿me copias? Baja la velocidad. Se te están calentando las balatas. Huelo el humo desde aquí, dijo una voz rasposa, cansada. Rodolfo miró sus espejos. No veía luces detrás de él, pero el olor a asbesto quemado empezó a inundar su cabina. Se extrañó, pues venía manejando con pericia. Gracias, colega. No te veo por el espejo. ¿Vienes muy atrás? Respondió Rodolfo por el micro. Vengo a tu lado, Lobo, pero en el carril que ya no existe, respondió la voz con una calma que le erizó la piel. De repente, la niebla se abrió por un segundo. A su izquierda, donde solo debería haber un desfiladero profundo, Rodolfo vio un camión viejo, un Dina de los años 70, sin luces traseras, rodando al mismo ritmo que él. No escuchaba el motor del otro camión, solo veía a la silueta oscura moviéndose en el vacío. El pánico lo invadió, pero no podía frenar en seco por el peso. De pronto, sus frenos dejaron de responder. El pedal se fue al fondo, flojo, inútil. El acero que cargaba empezó a empujar la unidad con una fuerza descomunal. Me quedé sin aire, gritó Rodolfo por el radio, esperando que alguien lo escuchara. Tranquilo, Lobo, dijo la voz. Yo te voy a meter a la rampa. No mires al frente, mírame a mí. Rodolfo giró la cabeza. En la cabina del Dina oxidado, pudo ver al conductor. Era un hombre joven, con una gorra de los tiburones rojos de Veracruz, pero su rostro tenía un color grisáceo, cenizo, y sus ojos eran dos pozos negros. El espectro le hizo una señal con la mano, indicándole que se orillara a la derecha. Siguiendo la sombra del camión fantasma, Rodolfo vio aparecer la señalización de la rampa de frenado de emergencia. Entró a más de 120 kilómetros por hora. El impacto contra la cama de grava fue violento. El polvo y las piedras volaron por todas partes,
y el International se sacudió como si un gigante lo estuviera golpeando. Cuando el camión finalmente se detuvo, el silencio que quedó era sepulcral. Rodolfo estaba vivo, temblando, con el corazón queriendo salirse del pecho. Salió de la cabina como pudo para buscar a quien lo había ayudado, pero no había rastro del Dina viejo ni huellas de otros neumáticos en la entrada de la rampa. Minutos después, llegaron los servicios de emergencia y otros traileros que habían escuchado el estruendo. Mientras revisaban la unidad, un oficial de la Guardia Nacional se acercó a Rodolfo con una expresión extraña. Tuviste mucha suerte, chofer. Hace 10 años, en esta misma rampa, un muchacho en un Dina no alcanzó a entrar bien y se volcó justo donde tú te detuviste. Rodolfo, aún en shock, caminó unos metros hacia la orilla de la rampa, donde la grava se mezclaba con la maleza. Ahí, semienterrada y oxidada, vio una placa de metal que servía como cenotafio. Tenía una foto protegida por un vidrio sucio. Era el mismo joven de la gorra de los tiburones rojos. Pero lo que hizo que Rodolfo cayera de rodillas fue la fecha de la muerte, era el mismo día, a la misma hora exacta en la que él acababa de entrar a la rampa. Rodolfo nunca volvió a manejar de noche. Vendió el búfalo y se retiró a un pequeño rancho. Pero la historia no termina ahí. Dicen que en su casa, cada vez que hay niebla, el radio de banda civil que se quedó como recuerdo se enciende solo. No se escucha música, ni noticias. Solo se oye el sonido de unos frenos de aire fallando y la voz rasposa de aquel joven que le pregunta: ¿Ya revisaste tus balatas, lobo? Porque hoy la rampa está llena. Lo más inquietante es que, hace apenas una semana, un chofer novato reportó por redes sociales que vio un International rojo abandonado en la orilla de las cumbres, con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. Cuando se acercó, no encontró a nadie, solo una gorra vieja de los tiburones rojos en el asiento del chofer, a pesar de que Rodolfo sigue vivo en su casa, encerrado bajo llave y con el miedo de que, algún día, el compañero regrese a cobrarle el favor. En el gremio de los transportistas, se dice que el Espinazo no es solo una carretera, es un organismo. Los veteranos cuentan que, en las noches de luna nueva, el diablo sale a jugar cartas con el destino de los choferes. No es solo el riesgo de caer al vacío, es la sensación de que las leyes de la física y el tiempo se doblan en esas curvas cerradas. Muchos aseguran que han visto luces que no vienen de faros, y otros, los más desafortunados, han escuchado una risa seca que sale directamente de las bocinas de sus radios cuando están completamente apagados. Don Salvador, conocido como el Chava, era un hombre de pocas palabras y mucha carretera. Manejaba un Freightliner blanco con una caja refrigerada cargada de carne de exportación. Tenía la consigna de llegar a Mazatlán antes del amanecer. Chava conocía el Espinazo como la palma de su mano, decía que el truco era respetar a la montaña para que la montaña te deje pasar. Eran las 3:15 de la mañana. El frío de la sierra calaba hasta los huesos a pesar de la calefacción. De pronto, al salir de una curva especialmente cerrada, Chava vio a un hombre caminando por la orilla, justo al borde del precipicio. Llevaba una chamarra de cuero vieja y una gorra de trailero. Lo extraño era que el hombre caminaba con una calma absoluta, como si estuviera en un parque y no a mitad de la sierra, a kilómetros de cualquier civilización. Por instinto, Chava bajó la velocidad. Al pasar junto a él, el hombre levantó la mano pidiendo un aventón. Chava, siguiendo la regla de oro de nunca subir extraños en esa zona, aceleró. Pero al mirar por el retrovisor, el hombre ya no estaba en la carretera. Había desaparecido. 5 minutos después, el radio CB se encendió solo, emitiendo un chirrido que le taladró los oídos. Una canción empezó a sonar entre la estática, una vieja ranchera que le encantaba a su padre, quien había fallecido en un accidente de tráiler 10 años atrás. Chava, no corras, hijo. El tiempo está alcanzándote, dijo una voz a través de la frecuencia, idéntica a la de su padre. El vello de sus brazos se erizó. Intentó apagar el radio, pero el botón no respondía. En ese momento, las luces de su tablero empezaron a parpadear y el motor comenzó a perder potencia, como si algo estuviera succionando la energía de la unidad. Chava entró al túnel conocido como el Baluarte.
Al encender las luces altas, vio algo que lo dejó sin aliento. A unos 50 metros frente a él, estacionado a mitad del túnel, había un Freightliner blanco, exactamente igual al suyo. Incluso tenía la misma abolladura en la defensa y el mismo número de serie en la caja. Con el corazón en la garganta, Chava frenó y bajó del camión con una linterna. Se acercó a la otra unidad, pensando que algún compañero necesitaba ayuda. Al llegar a la ventana del chofer, la luz de su linterna iluminó el interior de la cabina. Lo que vio fue una pesadilla. Sentado al volante estaba él mismo, pero en un estado de descomposición avanzado. El cadáver de su propio yo sostenía el micro del radio con una mano huesuda, mientras que con la otra señalaba hacia el asiento del copiloto. Chava miró hacia ese asiento y vio el rosario de madera que él mismo llevaba colgado, pero este estaba roto y cubierto de sangre. Un grito de terror puro salió de su garganta. Corrió de regreso a su camión, subió y aceleró a fondo, golpeando accidentalmente el costado del camión espejo. El sonido del metal crujiendo fue real, sólido, ensordecedor. Chava salió del túnel sin mirar atrás, manejando con una desesperación que nunca había sentido. Al llegar a la primera caseta de cobro en el lado de Sinaloa, bajó del camión tambaleándose. El cajero, al verlo, palideció. «Jefe, ¿se encuentra bien?» «Parece que vio al mismo diablo», dijo el joven de la caseta. Solo fue un susto en la sierra, logró articular Chava. Pero cuando Chava rodeó su camión para revisar el golpe que le había dado a la unidad fantasma, se le fue el alma al suelo. En el costado derecho de su Freightliner blanco, no había un tallón de metal con metal. Había marcas de garras gigantescas que habían atravesado el acero de la cabina como si fuera papel. Y lo peor no era eso, en el cristal de la ventana del copiloto, por el lado de adentro, había una huella de mano de barro fresco. Chava nunca volvió a subir a un tráiler. Hoy vive encerrado, pero dice que todas las noches, exactamente a las 3:15 de la mañana, escucha el sonido de unos frenos de aire estacionándose frente a su casa. Si escuchas un camión afuera de tu ventana esta noche, y no esperas a nadie, no te asomes. Porque dicen que el espinazo no se conforma con asustarte, a veces, envía a tu propio yo del futuro para avisarte que tu lugar en el abismo ya ha sido reservado. ¿Estás seguro de que cerraste bien la puerta de tu habitación? Porque en las carreteras de México, a veces lo que viene en el retrovisor, ya está sentado en tu cama. Para los traileros que recorren la ruta de Villahermosa a Ciudad del Carmen, el mayor peligro no son los asaltos ni el mal estado de la carretera, es el cansancio provocado por la monotonía del agua. Hay tramos donde no hay luz, no hay señal de celular y el sonido de las llantas sobre el asfalto parece un susurro constante. Dicen los veteranos que ahí, donde la tierra se vuelve pantano, las almas no se van al cielo ni al infierno. Se quedan vagando, esperando a que alguien, por un breve momento, les devuelva el calor de la vida. El zorro era un tipo escéptico. Con 30 años detrás del volante, creía que solo había dos tipos de traileros, los que dormían cuando estaban cansados y los que terminaban en la cuneta. Una noche de martes, con una lluvia que golpeaba el parabrisas como si fueran piedras, avanzaba por la zona de los pantanos de Centla. Eran las 3:45 de la mañana. La visibilidad era nula. A lo lejos, vio una figura parada a mitad de la raya blanca. No había ningún coche descompuesto cerca, nada. Frenó por puro instinto de supervivencia. Era un hombre joven, con una camisa de mezclilla empapada y una gorra que le tapaba la cara. El zorro bajó el vidrio un poco, sintiendo el aire pesado y el olor a río revuelto que entró a la cabina. «¿Qué pasó, compañero? ¿Te quedaste tirado?», preguntó. El hombre no respondió, solo subió a la cabina y se sentó. Su presencia era gélida. En cuestión de segundos, la temperatura dentro del tráiler bajó tanto que el vidrio empezó a empañarse por dentro. El zorro arrancó. Intentó sacar plática, pero el hombre solo miraba hacia el frente, hacia la oscuridad absoluta del pantano. Lo que más le llamó la atención fue que, a pesar de estar empapado, no goteaba nada. No había charco en el tapete de goma, ni rastro de agua en el asiento.
Pasaron 20 minutos de silencio sepulcral, solo roto por el rugido del motor. El zorro notó que el hombre no respiraba, su pecho estaba inmóvil, rígido. ¿A dónde vas?, preguntó el zorro, empezando a sentir un nudo en el estómago. Si te dejo en el puente, ¿está bien? El pasajero giró la cabeza lentamente. Su piel tenía un tono grisáceo, como la de alguien que ha estado bajo el agua demasiado tiempo. No frenes en el puente San Pedro, dijo con una voz que sonaba como burbuja saliendo del lodo. Si frenas, el puente se rompe. Sigue derecho, no mires hacia abajo. El zorro, aterrorizado, aceleró. Al llegar al puente mencionado, sus luces largas iluminaron algo que lo dejó helado. En medio del puente, había un tráiler volcado, con las luces de emergencia prendidas y un grupo de rescatistas haciendo señas para que se detuviera. Su instinto era frenar, ayudar. Pero recordó la voz del pasajero. Miró de reojo hacia el asiento del copiloto para pedir consejo, pero el asiento estaba vacío. La puerta nunca se abrió. El seguro seguía puesto. El zorro cerró los ojos, apretó el acelerador y pasó a toda velocidad por el puente. Al cruzar, sintió un impacto seco, como si hubiera golpeado una cortina de agua pesada. Al abrir los ojos, el puente estaba desierto. No había tráiler volcado, no había luces, no había rescatistas. Estaba solo en la oscuridad. Al llegar a Ciudad del Carmen, el zorro se detuvo en una estación de servicio. Sus manos temblaban tanto que tuvo que usar ambas para sostener el vaso de café. Fue al baño a lavarse la cara y, al mirarse al espejo, notó algo que le detuvo el corazón. En su hombro derecho, donde el pasajero se había apoyado ligeramente al subir, había una marca de lodo, pero no era lodo de carretera. Era lodo espeso, negro, con pequeños pedazos de vegetación podrida de pantano. Pero lo peor vino días después. Al revisar su bitácora, encontró una nota escrita en la hoja que dejó abierta antes de subir al pasajero. Estaba escrita con su propia letra, pero él no recordaba haberlo escrito. Gracias por el aventón, zorro. Ya no tengo frío. Pero ten cuidado, porque el puente me reclama a mí, pero el pantano te quiere a ti. Desde aquel día, el zorro ya no maneja de noche. Dicen que si te sientas en silencio en un tráiler estacionado en esa zona, puedes escuchar a alguien tocando la puerta desde afuera, pidiendo que lo deje subir. La Rumorosa no es solo una carretera, es un cementerio de acero tallado en la montaña. Los traileros dicen que, si pasas por ahí cuando el viento sopla desde el desierto, no puedes confiar en tus ojos. La neblina, combinada con las sombras que proyectan las inmensas formaciones rocosas, crea visiones. Pero los que han vivido lo peor, juran que no son alucinaciones. Es la montaña misma, que reclama su tributo de metal y vida para seguir sosteniendo el camino. Esta es la historia de El Chino y su paso por la curva del diablo. El Chino era un tipo de acero, uno de esos choferes que no creía en cuentos de aparecidos. Con 25 años en la ruta transpeninsular, su Kenworth W900, un modelo clásico y poderoso, era su hogar. Había cruzado la Rumorosa cientos de veces, pero aquella noche de febrero fue diferente. Eran las 3 de la mañana. La temperatura afuera estaba rozando el punto de congelación. El viento soplaba con una fuerza inusual, sacudiendo la cabina como si una mano gigante intentara volcar el camión hacia el precipicio. El Chino escuchaba música para mantenerse despierto, pero el radio empezó a fallar. No era estática común, eran sonidos metálicos, como si alguien estuviera golpeando un tubo de hierro con una cadena. Clang. 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 El Chino bajó el volumen. El sonido no venía del radio. Venía de afuera, del techo de su remolque. Se orilló en un acotamiento, pensando que alguna lona se había soltado y estaba golpeando el metal. Bajó con su lámpara de mano, el viento le golpeaba la cara como bofetadas heladas. Revisó el remolque, todo estaba en su lugar, bien asegurado. Pero, al regresar a la cabina, notó algo que le heló la sangre. Sobre el metal del chasis, justo debajo de la puerta del conductor, había marcas profundas.
No parecían hechas por una herramienta, sino por dedos largos y fuertes que habían intentado arrancar la lámina. El chino sintió que alguien lo observaba desde las formaciones rocosas. Las rocas tenían formas extrañas, rostros retorcidos que parecían sonreírle bajo la luz de su linterna. Subió al camión y aceleró. No quería quedarse ahí ni un segundo más. Aceleró a 90 kilómetros por hora, pero el motor empezó a sonar forzado, como si algo estuviera arrastrándose en la parte trasera del remolque, aumentando el peso. Por el espejo retrovisor, vio luces. Era otro tráiler, un modelo muy viejo, de los que ya no circulan, con faros amarillos y tenues. El camión se acercaba a una velocidad imposible, desafiando la gravedad de las curvas. El chino intentó ganar distancia, pero el camión viejo no se despegaba. Cada vez que el chino tomaba una curva cerrada, el camión de atrás ni siquiera frenaba, parecía flotar sobre el asfalto. Al llegar a una de las curvas más cerradas, el camión viejo se puso a su lado. El chino pudo ver la cabina. Estaba vacía. No había nadie al volante, pero el camión giraba con una precisión quirúrgica, obligándolo a pegarse al borde del precipicio. El chino, al borde del colapso nervioso, escuchó una voz por el radio, una voz que no salía de los altavoces, sino que parecía susurrar directamente en su oído derecho. El viento no se lleva el metal, el chino, el viento se lleva lo que guarda el metal. El chino dio un volantazo para evitar chocar contra el camión fantasma y, al hacerlo, las luces de su unidad iluminaron brevemente la cabina del otro camión. No había chofer, pero el asiento del pasajero estaba ocupado por una figura hecha de polvo, rocas y sombras. El chino logró cruzar la rumorosa, entrando a la zona de descanso de Tecate con el motor echando humo y las llantas destrozadas. Estaba empapado en sudor frío. Al bajar, corrió hacia la caseta de vigilancia para pedir ayuda. Me persiguieron. Había un camión viejo persiguiéndome por la curva. Gritaba desesperado. El guardia de seguridad salió con su linterna. Revisaron el camión. No había marcas de choque, ni rastro de otros neumáticos. Pero cuando el guardia pasó la luz por el costado del remolque, se quedó en silencio. Compa, usted no traía carga, ¿verdad? Preguntó el guardia, señalando el remolque. No, vengo vacío. ¿Por qué? El guardia iluminó la parte trasera. Las puertas del remolque, que el chino había cerrado con candado en Tijuana, estaban abiertas. Adentro no había nada de carga, pero el piso del remolque estaba cubierto de piedras del desierto. Y en el centro, había una huella de mano de tamaño humano, marcada con tierra fresca y un olor a azufre y metal oxidado. El chino se retiró del oficio esa misma semana. Pero hoy, cuando el viento sopla fuerte en su casa, dice que todavía puede escuchar los golpes metálicos en su techo, como si algo estuviera esperando a que él volviera a encender el motor.